No me entra este micrófono. Vamos a ver qué hacemos. Pues hermanos, es un placer estar con ustedes después de no sé cuánto tiempo. No vamos a entrar en detalles, pero es un placer poder estar con ustedes otra vez. Un saludo a los que no alcanzaba a saludar. A los que no me conocen, mi nombre es Samuel. Mi esposa Lisa, Hannah, por algún lugar está. Por allí está la hija mayor y los otros dos chiquitines, Yelena y Dominic, fueron a la escuelita. Eh, Estamos ahí en Bugalagrande, trabajando con la asamblea en Tuluá y particularmente también con el Instituto Bíblico de donde vienen los muchachos. Entonces, gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí y ver rostros muy familiares y rostros nuevos también. Entonces, qué buenas las misericordias del Señor para nosotros. Les voy a invitar entonces a abrir la Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, vamos a leer versículo 17 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y estoy leyendo, perdón, en una versión ligeramente distinta, ¿no? Estoy leyendo la versión de las Américas. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Que el Señor bendiga a su pueblo por medio de su palabra y le voy a invitar a orar una vez más. Señor y Dios, Padre bueno, grande y misericordioso eres. Alabamos y bendecimos tu nombre porque no hay otro como tú, creador, sustentador, redentor, que con amor eterno nos has amado, a tus enemigos, a quienes creaste, pero nos alejamos de ti, que hiciste provisión para nuestro perdón y nuestra salvación a través de aquel Cordero que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Gracias por poder recordarle a Él, por poder elevar nuestros corazones a ti. Gracias al perdón que hemos recibido, a la salvación que por Él se nos ha concedido, no habiendo en nosotros mérito alguno, no habiendo en nosotros ventaja alguna, sino por el contrario, en medio de la profunda miseria quisiste extender tu mano de compasión para nosotros. Padre, gracias porque podemos estar aquí, un grupo de tus hijos, reunidos, unidos por el amor tuyo, por el Espíritu que has hecho morar en nosotros, por tu gracia. Queriendo, Padre, ahora que por medio de tu palabra hables a nuestro corazón, queriendo, Señor, que dirijas nuestra mente y corazón al acercarnos a ella, para recibir de ella por medio de tu Espíritu el provecho, el fruto, la bendición, rogando que dirijas también mis palabras, Señor, porque no hay fuerza, poder, sabiduría, mas confiamos en que por medio del Espíritu que nos guía a la verdad,
seamos dirigidos a través de tu palabra y ser enseñados. Edifica a tu pueblo, Señor. Habla al corazón de los perdidos, para que tanto unos como otros estemos cada vez con nuestros corazones seguros en la persona gloriosa de Cristo. A ti, Señor, damos la gloria y la honra y confiamos en tu dirección. Amén. Muy bien, hermanos. Quisiera meditar un poco en estos versículos que leíamos. Hemos estado en la reunión que hacemos en Grande por la noche, meditando en el Sermón del Monte hace ya varios meses. Pero del versículo al 17 al 20 hay una porción bien interesante. Recordamos que este es quizá un compendio de enseñanzas que Cristo dio en el tiempo. Lucas nos hace entender que muy posiblemente hubo varias ocasiones en las que Cristo habló de esta manera al pueblo. Pero sea como sea, le encontramos a Él hablando a las multitudes, explicándoles el reino que Él ha venido a inaugurar. Reino que fue anunciado, reino que fue prometido, pero ahora con la llegada del Cristo, profetizado desde tiempos atrás, Él empieza a comunicar cómo es este reino. El pueblo en el camino ha perdido el rumbo de qué es lo que Dios quiso a través de la ley que les entregó, qué es lo que Dios estaba buscando para el bien del pueblo a través de lo que por Moisés les fue dado. De manera que este discurso se convierte como en un llamado a navegar contracorriente en medio de la cultura religiosa en la que se encontraban. Este no es el carácter que la gente valoraba en esos tiempos. De hecho, no es el que se valora hoy tampoco. Pero religiosamente en medio del pueblo de Israel, esto que el Señor dice, por ejemplo, las bienaventuranzas, los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, etcétera, eso no era apreciado en el pueblo. Y nosotros, aunque no somos hebreos, tenemos una imagen similar. Para nosotros, la persona de valor, de éxito, es la que se puede imponer, es la que puede lograr sus metas, no importa a costa de quién. Este llamado del Señor era un llamado totalmente contrario a lo que la sociedad buscaba y a cómo la gente vivía. Luego, versículo 13 al 16, el Señor usa unas representaciones para hablar de estas personas del reino, de los que pertenecen genuinamente al reino de Cristo, que son sal, que son luz en el mundo, que están puestos en el mundo para comunicar, para hacer ver, para hacer notar la gloria de este reino, de manera que los hombres al verlo, final del versículo 16, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. En ese orden de ideas llegamos entonces a los versículos en los que queremos meditar, donde el Señor entonces coloca la ley como el centro que en la mente del pueblo judío siempre ha sido, pero dándole el valor que Dios ha querido que la ley tenga, no el valor que ha tomado en medio de la sociedad. Ya lo explicaremos mejor un poquito. Pero antes de seguir, me gustaría definir esto de la ley, porque usualmente para nosotros, siempre que pensamos en la ley, nuestra imagen se va directamente a los 10 mandamientos. Y es cierto, o sea, parte de cómo se usa la palabra ley, especialmente en el Antiguo Testamento, tiene que ver con los 10 mandamientos. Pero cuando es Dios quien habla acerca de su ley, Dios no solo está hablando de los 10 mandamientos, Dios está hablando de todo lo que es conforme a su voluntad, lo cual también incluye los 10 mandamientos. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Pues no quiero que se nos quede la idea de que Dios habla de su ley, las 10 cositas las que hay que hacer y las que hay que no. No, cuando Dios está hablando de su ley, Él está hablando de todo lo que corresponde a su carácter, de todo lo que es conforme a su voluntad, de todo lo que se ajusta a su deseo, a su plan, a su diseño para con los hombres. En ese proceso Él incluyó también los 10 mandamientos, ¿no? Entonces el Señor habla aquí, versículo 17, mientras avanzamos aquí en el texto: no piensen que he venido
para poner fin a la ley y a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. En estos versículos vamos a ver 4 cosas. Por razón del tiempo, ¿hasta qué hora es esto? ¿Hasta cuándo? Hasta las 12:15. Muy bien. Ahora tenemos menos tiempo. Entonces, mi deseo será enfocarme en 2 de estas. La primera la encontramos aquí en el versículo 17, cuando el Señor enfatiza la finalidad de la ley. ¿Qué es lo que se espera de la ley? Cuando se hace presente la ley, ¿cómo se supone que todos deben responder? Obedeciendo, por eso es ley, ¿cierto? Por eso es norma. Las normas no están sujetas a discusión, a diálogos. Las leyes tienen la intención de ser obedecidas. Y se supone, en los términos humanos, que las leyes están puestas para proveer un bien, ¿cierto? Cuando se somete uno a la ley, se supone que le espera un bien. Sí, de pronto no pasa en nuestras sociedades, pero es la intención de Dios con la ley. Cuando Dios habla su palabra, cuando Dios manifiesta su voluntad y llama al hombre a que se someta a ella, no es por el bien suyo, no es para que él tenga menos dolores de cabeza con la gente que no le hace caso. Es para que el hombre que se acerca a él confiando en su ley pueda recibir todo el bien que Dios quiere otorgar. Miren que es una manera distinta de mirar a la ley. En estos días, ¿en qué se había convertido la ley? En un instrumento para los hombres lograr sus propios propósitos. Los fariseos llenaban de leyes a la gente, los fariseos se hicieron a sí mismos, ¿cómo les diré? Se hicieron a sí mismos la medida de la ley, de manera que ellos podían definir quién cumplía y quién no. Pero ¿quién les hacía el examen a ellos? Nadie, porque no, es que aquí estamos nosotros somos los que hacemos el examen. Ellos no cumplían la ley, ellos no, bueno, se apegaban a ciertas cosas, ¿no? Pero no es que cumplieran en la medida suficiente como para ellos convertirse en jueces absolutos de la ley. ¿Cómo? Sí, que yo les ponga uno o que no eran ejemplo. Sí, que ellos debían ser un ejemplo. El que administra la ley debe ser un ejemplo de esa administración. Por eso nos ofende tanto a nosotros la vida en este mundo, ¿no? No voy a comentar nada en particular porque estoy siendo grabado y no lo voy a dejar ahí. Pero tengo algunas dificultades, ¿no? con algunos ejercicios de la ley. ¿Por qué? Porque día a día quebrantan la ley, pero entonces, como dice uno es el pagano, ¿no? No se supone que así funcione la ley. Gracias a Dios pertenecemos a un reino distinto y no a este, ¿cierto? Dios entonces, al comunicar su palabra, está pretendiendo un bien para los hombres. Dios no está usando la ley como un instrumento para hacerse grande y fuerte y oprimir y lo que sea. No. Dios cuando da la ley está queriendo el bien para los que están bajo su voluntad. Y la finalidad entonces, una vez se establece la ley, ¿cuál es? Obediencia. Es lo que se espera. Y tenemos al Señor Jesucristo aquí diciendo, yo no he venido a pasar por encima de la ley. Porque recuerden, su mensaje era desafiante a la costumbre en la que estaban viviendo. Su mensaje era, por decirlo de alguna manera, quiero ser bien entendido, revolucionario. Pero no con la imagen que tenemos en nuestro país de lo que la revolución es. No. Pero definitivamente sus palabras eran revolucionarias. Estaba yendo en contra de cómo estaba constituida la sociedad para establecer un modelo de vida distinto que no se estaba viendo en ese tiempo. Pero por si alguno pudiera confundirse, creyendo que lo que él estaba era provocando una revuelta como muchas de las que había habido en el pueblo de Israel, él dice, no, yo no he venido para abrogar la ley. Yo he venido para decir, esto no sirve, hagamos una cosa diferente. No, yo he venido para cumplirla, para cumplirla. Ahora, en esto de la obediencia, se hace también importante que entendamos de mejor manera lo que la obediencia es.
Porque usualmente la idea de obediencia para nosotros es ¿qué? ¿Quién me ayuda? Sumisión. En el efecto práctico, o sea, sí, ¿cuál es el propósito de obedecer? ¿O qué busca uno cuando obedece? Respetar, agradar. Me gusta esa palabra. Ajá. Eh, Porque la mentalidad común acerca de la obediencia es que hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Sí me explico? O sea, está la norma, hay que cumplirla. Dijeron tal cosa, hay que hacerlo. Pero hacer lo que hay que hacer no necesariamente es sinónimo de la obediencia bíblica. Porque la obediencia en términos de Dios busca agradar al hacer lo que hay que hacer. Y nosotros sabemos bien, bueno, ya tengo hijos, pero siendo todavía hijo, yo sé bien lo que es hacer caso y no agradar. Samuel, que vaya por ahí mi papá estuvo con ustedes hace ¿qué? Como 15 días. ¿Cierto? Y uno es más grande y todo, ¿no? Pero vaya y haga tal cosa. Y se hizo lo que se tenía que hacer. Pero ¿hubo agrado? No lo hubo. No lo hubo. En el ejemplo de Cristo, que es quien está hablando aquí, nosotros leemos en Hebreos, por ejemplo, de hecho se mencionó el Salmo 40 durante la cena, y aquí en Hebreos el escritor dice, versículo 5, de la misma manera, 5:5 de Hebreos, de la misma manera Cristo no se glorificó él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y también otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, ¿qué pasó? Uno dice, bueno, esto está como raro, ¿no? O sea que Cristo en algún punto fue desobediente, porque aquí dice que aprendió la obediencia. No, nunca lo fue. Pero es que nunca antes tuvo que obedecer como tal. Era Dios. Pero sujeto ahora a las realidades de nuestra carne, Él estaba siendo un ejemplo para nosotros. Y vivió una vida obediente de manera que nosotros pudiésemos seguir sus pisadas. Más adelante, en el capítulo 10, en el versículo 5 dice, por lo cual al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero has preparado un cuerpo para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado, ¿no qué? No te has complacido. Y, paréntesis, esas cosas se ofrecen según la ley. Y Dios quería que se ofrecieran. Pero miren que el acto de cumplir el mandato no estaba siendo suficiente. Seguimos. Entonces dije, Cristo, he aquí estoy yo, he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, como en el rollo del libro está escrito de mí, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El Padre clamó del Hijo, este es mi Hijo amado, en quien encuentro toda mi complacencia. ¿Y cuál es el testimonio que el Hijo da por el cual el Padre se agrada de él? Yo hago lo que mi Padre le agrada, yo digo lo que mi Padre quiere que diga, yo voy donde mi Padre quiere que vaya, yo sano al que el Padre quiere que yo sane. Porque el Señor no sanó a todos, ¿sí? No. Pero todo lo que él hacía estaba dentro del ejercicio de la voluntad que el Padre tenía para con él.
Por eso el Padre se agrada del Hijo, de tal manera que en Juan capítulo 17, horas antes de su muerte, Él ora al Padre y dice, bueno, ahora sí, glorifica a tu Hijo. Ya la obra que me diste que hiciese se completó. Un último paso, la cruz. Pero es ahí donde el Hijo habría de tomar gloria, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Pero ¿quién como Él para recibir por nosotros el castigo de los pecados que no eran suyos y poder proveer perdón? Cuán glorioso es aquel que fue colgado en un madero, aparentemente con un mensaje de debilidad, con un mensaje de derrota para los que le rodeaban, que podían jactarse en sus burlas. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate y te creemos. Pero no bajó. Si ven, teníamos razón. Pero Él fue exaltado hasta la diestra del Padre, como también se mencionaba, con un nombre que es sobre todo nombre, en un lugar que está sobre cualquier otro lugar, con una dignidad que ninguno tiene sino Él. Bendito Cristo. Él, hermanos, fue obediente. Y con su obediencia, ¿qué buscaba? Agradar al Padre, no otra cosa. Entonces el Señor está diciendo, miren, las personas que viven en el reino no viven a la luz del mandamiento, aunque hay que obedecer los mandamientos. Son personas que viven para agradar a aquel que los ha incluido en este reino. Y lo hacen a través de su obediencia. Si me amáis, dice el Señor, entonces ustedes guardan mis mandamientos. Entonces lo primero que el Señor presenta es aquí la finalidad de la ley, pensando en el consejo completo de Dios. Sigue diciendo, porque ya habiéndonos detenido ahí, quiero avanzar a la otra en la que quiero detenerme. Versículo 18, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. En esta el Señor está estableciendo el valor absoluto de la ley. Dice, miren, en cuanto a la voluntad de Dios, nosotros somos llamados a obedecer. Somos llamados a agradar a Dios a través de la ley que Él nos ha dejado para seguir. Mientras seguimos el consejo de su voluntad y nos aferramos a eso, agradamos y enaltecemos su nombre y nosotros somos bendecidos. Y nosotros recibimos todo el bien de la comunión con Dios. Ahora dice, ¿por qué esto entonces es importante? ¿Por qué necesitamos estar en busca de su voluntad? El Señor dice, porque esta ley permanece. Esta ley no es un referendo que un día hacen otro y lo cambian. Esta ley no es un artículo, no es un parágrafo que cada quien lo maneja según lo que sea. No, esta ley no perece hasta cuándo. Hasta que se cumpla. Esta ley no dejará su vigor hasta que se cumpla. ¿Cuánto de ella? Todo. Todo. ¿Cómo Cristo podía establecer un modelo de vida distinto cuando esa ley era el fracaso de su pueblo? Como dice Pablo, no porque la ley sea mala, ¿no? Pero es el mismo instrumento del cual el pueblo se aferró y terminaron siendo simplemente religiosos, tradicionales, vanidosos. Pero el Señor dice, miren, esta ley tiene un valor absoluto. Y ya vamos a establecer por qué hay una diferencia, pero como dije, no nos vamos a detener en un par de ellos y este es uno de ellos. Luego el Señor habla, versículo 19, de la responsabilidad frente a la ley. Aquí no se trata de cómo respondemos a la ley, versículo 17. Aquí se trata de la responsabilidad que hay frente a la ley. ¿Y de qué habla el versículo 19? Bueno, que estos mandamientos tiene que suceder dos cosas. Con cada persona del reino, con todo aquel que pertenece a Cristo, tienen que suceder dos cosas referentes al mandamiento. ¿Cuáles son? Ayúdenme. ¿Cuál es la primera? Guíense por la última parte del versículo. La parte positiva. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con el mandamiento? Hay que guardarlo. Versículo 17, obediencia. Hay que guardar el mandamiento. Pero ¿qué más hay que hacer?
hay que enseñarlos. Y esto también hace una distinción grande en cómo el pueblo había tomado la ley. ¿Quiénes enseñaban la ley? Solamente los fariseos. Los demás ténganse, porque a ustedes les ponemos el yugo y hacen lo que les digamos. Pero el Señor dice, no, mira, en la vida del reino, todo aquel que guarda el mandamiento es responsable también de ¿qué? De enseñarlo. ¿Cómo respondes tú a las palabras de Dios? ¿Cómo respondo yo a la voluntad de Dios? ¿Cómo vivo en eso? Es ya de por sí una manera de comunicarle a otro el valor de este mandamiento. Versículo 18. De que esta ley no es un chiste para mí, de que la voluntad de Dios no es un asunto de los domingos cuando estamos en el local. El que convive conmigo puede ver el valor absoluto de esta ley materializado en mi manera de vivir. Pero no solo a través del ejemplo, sino que tengo que comunicarlo. ¿Cuál sería el primer entorno donde es evidente la necesidad de comunicar la voluntad de Dios? En la familia, en el hogar. Y nuestro tema no es la familia. Pero hermanos, los que somos padres, necesitamos sentarnos un poquito y tomar con un poco más de diligencia esta labor. Porque nuestro ejemplo tiene que arrastrarlos, pero nuestras palabras tienen que afirmarlos. Necesitamos enseñar las palabras de Dios, necesitamos enseñar la ley de Dios. Y a veces, hermanos, ni para lo uno ni para lo otro, ni con el ejemplo ni con las palabras. Y es una lucha, es un desafío, no se los digo aquí como el máximo ejemplo de la paternidad. No, hermano, se los estoy diciendo porque es una lucha diaria en mi propia vida. El ser consciente de que mi vida tiene que testificarle a Él el cómo debe guardar el mandamiento cuando Él me ve a mí guardándolo. Pero también tengo que explicarle cuál es el valor de este mandamiento. Tengo que enseñarle cuál es el mandamiento. Tengo que mostrarle desde aquí el camino que Él tiene que recorrer, porque siempre no voy a poder ir delante de ellos. Ojalá uno pueda estar la mayor cantidad de tiempo posible, pero tarde o temprano tendrán que ir solos. ¿Y qué sucederá cuando ellos tengan que hacer frente a sus propias decisiones? Pero avanzamos, porque dije que el tema no era la familia, pero es bueno meditar en ello. En el versículo entonces 20, sí, en el 20, es donde está esto de cómo es que Cristo establece a través de la misma ley un modelo de vida distinto. Lo que encontramos en el versículo 20 es el efecto de la ley. En el versículo 17 miramos lo que demanda la ley, que es la obediencia. En el versículo 18 el valor absoluto de la ley. En el versículo 19 la responsabilidad que tenemos frente a la ley. Y en el 20 encontramos el efecto de la ley. En la imagen del pueblo de Israel, los escribas, los fariseos, los saduceos, eran supuestamente la medida, así como ellos deberíamos ser. Pero, ¿qué es lo que dice el Señor aquí? Dice, porque les digo que si su justicia no supera, en la Reina Valera se lee, si no fuere mayor, si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, ¿qué dice el Señor? Y yo no sé si se han detenido a pensar en esa última frase, porque el Sermón del Monte nos parece una cosa bien amable, bien tierna, bien bonita, que da mucho ánimo. Los versículos en el capítulo 6, de que el Señor cuida de nosotros, que Él provee todas las cosas. El Sermón del Monte ha tenido una imagen bastante tierna. Y no estoy diciendo que no la tenga. Pero el lenguaje del Sermón del Monte es bastante radical. El lenguaje del Sermón del Monte no es tibio. El Señor dice, si su justicia no es superior, no van a entrar.
Si su justicia no es superior, pero tienen mejores intenciones que los fariseos, miramos qué hacemos con ustedes. Eso no es lo que dice el Señor. Si su justicia no es superior, igual no van a entrar. ¿Qué está pasando en todo esto? ¿Cierto? O sea, usamos la misma ley, pero entonces ahora nos piden ser mejores, ¿cierto?, que los héroes religiosos del momento. Pero es que el Señor no está basando la vida del reino en la letra de la ley, sino en lo que, por decirlo de alguna manera, el corazón de la ley quería comunicar. Es decir, en los versículos siguientes ustedes van a encontrar que el Señor dice, pero ustedes les dijeron no adulteren, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer codiciándola en su corazón, ya adulteró. Aplica también para las mujeres, ¿verdad? No crean que es que no, aplica para las mujeres también al revés. Les dice, la ley decía no maten, pero yo les digo, cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de homicidio también. Y así, el Señor empieza a retomar los mandamientos y a exponer un sentido mucho más profundo de ellos. No simplemente apegarse al asesinato o no, sino a revisar los asuntos que hay en el corazón. ¿Y qué es lo que ha pasado con los que hemos sido acercados al reino de Cristo? ¿Cuál es la obra más grande que el Señor ha hecho en nosotros? Cambiar nuestro corazón. Limpiarnos de nuestras culpas, perdonar nuestros pecados, hacer notorio que nosotros no tenemos la capacidad de una vida tan justa como la que Dios demanda para yo ganarme el cielo. De manera que aquel que pertenece al reino, cuando ve la ley de Dios, ¿a quién busca? Al dador de la ley, porque no tengo esperanza sin él. Pero los fariseos y los saduceos habían construido un tipo de vida donde no, nosotros tenemos lo suficiente para hacer lo que dice la ley. Y habían fracasado terriblemente. Su corazón aún tristemente sigue endurecido. Pero quisiera revisar un poco esto que el Señor dice aquí. Porque partiendo de esto, entonces quisiera que reflexionáramos de una manera más específica en la vida del pueblo de Dios, en los que pertenecemos al reino. El que no pertenece a él, claramente tiene una necesidad profunda que la ley de Dios está invitándole a revisar. Porque no hay forma en la que apegarse a ciertas normas realmente pueda agradar a Dios cuando nuestro corazón está lleno de pecado. No hay manera de que la ley de Dios tenga absoluto valor para ti a menos que hayas rendido tu corazón a Cristo. Es imposible que la ley produzca en ti una justicia superior a la de los escribas y fariseos si tu corazón no ha sido primero lavado en la sangre del Cordero. Pero quisiera reflexionar en algunos asuntos, hermanos, porque temo por mi propia vida primero y por la vida de la iglesia. Pero hagamos el ejercicio antes de llegar a la reflexión. El Señor dice que la justicia tiene que ser superior ¿a cuál? ¿Nos hemos detenido alguna vez a pensar cómo eran los escribas y fariseos? De pronto tenemos 2, 3 imágenes muy claras de cómo eran, ¿cierto? Porque hay eventos muy trascendentales que nos han hablado de esto. Pero, por ejemplo, los fariseos eran personas esencialmente ritualistas. Es decir, el valor del ejercicio de su fe, ¿en dónde lo encontraban? En las prácticas de su fe. Es decir, hay que ir a culto el domingo. Ellos no iban el domingo, pero trasladándolo a nuestro tiempo, ¿no? Vamos a los cultos de la iglesia. Hacemos el devocional por la mañana. Tengo mi librito por ahí que leo por la mañana. Oro antes de la comida. ¿Sí me hago entender mejor? Esos son los fariseos.
No estoy hablando de los hermanos aquí en Cali, no, de ninguno de ustedes, no los conozco. Pero eso eran los fariseos, personas que basaban el sentido de su espiritualidad en hacer cosas religiosas. Tengamos, en la medida que avanzamos, tengamos esto en la mente. Si vuestra justicia no fuese superior o mayor a la de los escribas y fariseos. Los fariseos también eran personas que basaban su espiritualidad en el conocimiento o en la capacidad, más que en el ejercicio. Y con esto es importante ser cuidadosos, porque la Escritura manda, no es una opción, la Escritura manda a todo creyente a crecer en la gracia, y hasta ahí todos decimos amén, pero también en ¿qué? En el conocimiento de Dios. No puede ser que tengamos 20 años y sigamos siendo niños en cuanto al conocimiento de Dios. Hay que crecer en el conocimiento de Dios. Es un deber. Pero, el problema está en que saber mucho tampoco te hace necesariamente un mejor cristiano. No te hace un mejor hijo de Dios. No te hace un mejor ejemplo de Cristo. Pero definitivamente, si quiero ser un mejor ejemplo, tengo que conocer mejor a Cristo. No, hermano, no, el asunto es que el Señor nos perdonó de nuestros pecados y aquí llevamos 50 años. Fantástico que hayamos sido salvos por la gracia de Dios, pero hemos tenido que crecer. Pero el punto aquí es que los fariseos, su único objeto de confianza era saber mucho. ¿No pasa en nuestros días también? ¿No pasa que a veces la iglesia confía en las capacidades más que en la devoción de una vida? No sé, ustedes darán respuesta aquí a lo que pasa aquí en Cali, no sé qué pasa aquí. Los fariseos eran personas especialistas en construir apariencias ejemplares. Es decir, sabemos qué decir en una oración, hablamos bonito, hermanos, sí, hay que orar por su situación. Hermanos, los hijos de Dios tenemos que ser luz. Y dicen muchas cosas, ¿cierto? Y cuando uno los veía, bueno, no, si bien los veían, yo no iba por allá. El hermano me preocupó cuando habló de los 50 años, pero yo creo que a los 50 uno todavía está joven, ¿no? ¿Cierto? Así que cuando uno está más cerca de los 50 se preocupa. Pero cierto, eran personas que valoraban mucho el cómo se veían y en el mantener la apariencia espiritual. Hermanos, temo mucho que la vida de la iglesia está pasando por ahí. Los días de reunión nos vemos todos muy santos, pero en los hogares el Señor no está. Pero en el trabajo prima más la viveza, el engaño, lo que sea, que la rectitud. En nuestras relaciones laborales, el vocabulario va y viene como sea necesario. Pero en la iglesia, qué bendición, hermanos. Esa no es la gente del reino. Y si la justicia nuestra no es superior a la de los escribas y fariseos, hay cosas serias en las que pensar. Personas especializadas en vocabularios santos, pero en conversaciones perversas. ¿Sí? O sea, no puedo colocarles todos los ejemplos porque el tiempo no nos alcanza, ¿cierto? Pero recuerden, enseñan la ley, hacen de todo. ¿Y qué pasa cuando el Señor Jesucristo no va en la misma dirección que ellos quieren? Este tipo hay que matarlo. ¿Qué no tienen que decir vulgaridades? Pero son conversaciones perversas. Pero un vocabulario, ay, tan lindo como hablan los hermanitos. Mira el hermano cómo predica de chévere. Pero ¿y qué pasa en la casa? ¿Qué pasa cuando no está predicando? Y sí, pueden pensar en mí, no se preocupen. Les voy a dar la intriga. No, mentiras. Esperemos que no, ahí está mi esposa, le preguntan. Eran personas celosas, pero del celo malo.
Todo tiene que ser como a ellos les gustaba, como ellos querían, en el tiempo que ellos querían, con la forma que ellos querían, de acuerdo a las leyes que ellos mismos se habían inventado. ¿No pasa eso en la iglesia a veces? Que las cosas tienen que ser como a fulano le gusta o si no, se va. Sea allá, sea aquí. Hermanos, eso es una actitud que no muestra la justicia del reino. Eran personas jactanciosas. Por ejemplo, el caso del fariseo y el publicano. Muy contentas de sí mismas, muy llenas de sí mismas. Ay, lo que tú haces está bien porque es así como yo lo hago. Los fariseos eran personas, como decía antes, medidas por sí mismos. Eran personas que usaban la ley a su conveniencia para llegar donde ellos querían. No para cumplir la ley, no, sino para lograr sus propios fines. ¿No está pasando eso en la iglesia de hoy? Ojalá aquí no, hermanos. Pero la iglesia se está llenando del hombre. Y Cristo casi no tiene espacio en la banca que está cerca a la salida. Los fariseos eran expertos en evadir sus responsabilidades usando la escritura. Que los papás llegaban y le decían, mira, mijo, que la cosa está dura, ¿será que ya eso se lo consagré al Señor? No te puedo ayudar porque lo que tenía para ayudarte ya lo consagré así. ¿Cómo voy a robarle yo al Señor? El Señor me libre. Y el Señor les dice, están dejando de hacer misericordia por andar cumpliendo unas leyes que nadie les pidió que guardaran. Los fariseos se oponían a la verdad. El ejemplo clásico, ese no falla. El yugo desigual con los incrédulos. Hermanito, hermanita, tenga cuidado, ¿qué? No, hermano, es que yo le estoy predicando. Ella se va a convertir, o él se va a convertir. La Biblia dice que quien toma una actitud semejante se opone a la verdad. No es que está como que, no, se opone a la verdad. Los fariseos se justificaban a sí mismos, se amaban más a sí mismos que a otra cosa. De tal manera que cuando el Señor los confronta en su profundo amor por ellos, ¿qué les dice? Hipócritas. Sí, hermanos, el Señor los estaba amando. Pero les dijo lo que eran. El Señor no los está insultando. El Señor está describiéndolos, que no es lo mismo. Son hipócritas. El Señor les dice a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos. Hagan lo que dicen porque ellos hablan de la ley, pero no vivan como ellos viven. Si ven, el Señor, mira, esta ley todavía no la entienden. Ustedes todos los días, les dice el Señor, están metidos en la Biblia porque creen que ahí está la vida eterna y la Biblia es la que da testimonio de mí. Pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Hermanos, necesitamos fundamentar dos cosas profundamente en la vida de la iglesia a la luz de lo que hemos visto hoy. Sí, habrá que fundamentar otro montón de cosas, ¿no?, en la vida cristiana. Pero a la luz de hoy, hermanos, necesitamos cultivar un corazón que por sobre todas las cosas quiere agradar a Dios. Por sobre todas las cosas. No a los hombres. No se trata de que, es que allá no me dejan hacer, es que, hermano, si usted quiere agradar a Dios, usted se va a someter a su voluntad. No importa si le dicen o no qué hacer. Qué bueno que nos digan, ¿no? Pero es el Señor quien nos va a guiar. Y por último, hermanos, el reflejo de nuestra vida como hijos de Dios tiene que mostrar la justicia de Cristo, no la nuestra. Estamos en tiempos donde la iglesia está muy contenta con lo que ella es, con lo que ella logra en términos del hombre.
Y la iglesia ni es fruto de la voluntad del hombre, ni está para lograr los propósitos del hombre. La iglesia está para servir a su Salvador, para poner en alto su verdad, para que Él sea visto y proclamado desde cualquier lugar de donde la gente mire. Cuando miren aquí, que glorifiquen a Dios, viendo a Cristo por sobre todas las cosas. Hermanos, el orgullo nos está matando. El egoísmo, la falta de vocación por aquel que nos salvó. Estamos sirviendo nuestro propio corazón y no hay tarea, hermanos, más defraudante que esa. Padre bueno, que nuestros corazones se vuelvan por completo a ti, oh Dios. Líbranos de cualquier vestigio de esta justicia basada en nuestro pensar. Porque queremos, Señor, que la gente pueda glorificar tu nombre cuando nos vea. Porque queremos, Padre, que el centro de la atención, que el comentario de la boca de los que nos rodean sea solo Cristo. Hoy qué grande bendición hay, Señor, cuando vivimos sometidos a ti. Gracias por la bondad, la perfección y lo placentero de tu voluntad. Gracias, Señor, porque en tu presencia hay delicias, porque no hay nada más dichoso que contar con la comunión contigo. Oh Padre, que el valor de tu persona, de tu presencia, de tu bien, conmueva los corazones que aún están en tinieblas para rendirse a aquel que se entregó por ellos. ¿Cómo ignorar a quien nos ha amado así? Padre, alabamos y bendecimos tu nombre y a ti nos encomendamos sabiendo que tu palabra cumplirá su propósito en cada corazón, pero rogando que sea buena tierra el lugar donde esta semilla cae para la gloria y la honra del nombre tuyo. A ti oramos y damos la gracia, Señor, por este tiempo. Amén.